La nueva administración del gobierno de los Estados Unidos, dirigido por Donald Trump y el Partido Republicano, ha representado un cambio sustancial en algunos aspectos vinculados con la economía. Uno de ellos es el tema de los acuerdos comerciales, no solamente con la renuncia a que Estados Unidos participe en un acuerdo que ya había negociado, el acuerdo transpacífico, sino también con la revisión del acuerdo de libre comercio con los países de América del Norte, México y Canadá. Y algunas renuncias también, por supuesto, o previsiones sobre acuerdos comerciales firmados con Estados Unidos por otros grupos de países, entre los que están los países de América Central y República Dominicana con el DERECAFTA. Hay otras medidas que tienen repercusión económica, incluyendo la desregulación que se estableció en la administración la regulación que se estableció en la administración del presidente Barack Obama y que ahora Donald Trump comienza a flexibilizar tanto para el sector financiero como para las industrias. Todo esto tiene una repercusión inmediata casi sobre la economía dominicana. Algunos no lo ven, otros dicen que probablemente resulte beneficioso para la República Dominicana. Queremos analizar este tema porque siendo Estados Unidos el país más importante comercialmente para nuestro país, para la República Dominicana, obviamente, que esto va a tener repercusiones. Y por ello me he invitado a Iván Ogando, que es economista, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, República Dominicana, y quien tiene experiencia además en temas internacionales porque ha sido funcionario académico en instituciones extranjeras. Muchas gracias, Iván, por aceptar este diálogo y nos interesa saber, ¿estamos de verdad tan tranquilos nosotros como para que digamos no hay que preocuparse por lo que haga o decida Donald Trump en la economía de Estados Unidos? Muy bien. En primer lugar, muchas gracias, Fausto, por la invitación. Mira, cualquier cosa que haga o deje de hacer Estados Unidos es motivo para analizar, estudiar y pensar en República Dominicana como un país pequeño que es tomador de decisiones a nivel internacional. Nuestra incidencia en el marco de las negociaciones internacionales es bastante limitada, eso es una realidad. Así es. Entonces, en primer lugar, Donald Trump plantea una vuelta, si se quiere, una revisión de todo lo que es la institucionalidad del comercio internacional, retrayendo a Estados Unidos de lo que ha sido un escenario multilateral o plurilateral a un escenario más bien bilateral, donde Estados Unidos obviamente tiene muchísimo más capacidad de imponer sus condiciones que en un marco multilateral. Y a lo largo de la campaña electoral y ya como presidente electo, el discurso de Trump, por ejemplo, en contra de la Organización Mundial de Comercio era bastante fuerte. El retiro de Estados Unidos eminentemente del el TPP, el Acuerdo Transpacífico, que fue una de las primeras medidas que tomó, y también en el marco del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, sobre la base de que este arreglo institucional multilateral no convenía a los Estados Unidos. Estados Unidos estaba dando más de lo que recibía en términos de que también tenía una balanza comercial negativa, etcétera. Y esto es un enfoque bastante limitado, bastante incluso ingenuo, como dice el Premio Nobel de Economía Paul Krugman, porque solamente estamos viendo los acuerdos internacionales en función de las exportaciones e importaciones de bienes. Es bastante limitado porque hay toda una serie de elementos y de regulaciones. Entonces, en un principio, por ejemplo, el retiro de Estados Unidos del TPP causa cierta tranquilidad en República Dominicana, que veía con preocupación, sobre todo sectores de zona franca, que con el TPP se le estaba dando también preferencias comerciales a una serie de países como Vietnam, que podría tener, de alguna manera, competir
en términos de atracción de inversiones con industrias de zonas francas en la República Dominicana. Y había cierto temor en ese sentido, pero ya eso ha sucedido antes, así como cuando se negoció el NAFTA con México, casi todos los países sobre todo de Centroamérica y del Caribe, tuvieron mucha aprensión porque decía, es que si le dan preferencias comerciales a México se pierden los beneficios de la iniciativa de la Cuenca del Caribe, etcétera, etcétera. El comercio internacional evoluciona. Lo que hoy puedes tener ventajas arancelarias y preferencias arancelarias, pero mañana se pierden o se erosionan en la medida que los países con quien tienes acuerdos económicos o comerciales firman con otros países, ya estás erosionando tus preferencias comerciales. Entonces es una realidad, pero da cierta tranquilidad de que no se va a tener que competir con Singapur, con Vietnam, etcétera, etcétera, en términos de... Y la entrada a escenario como consecuencia de la renuncia de Estados Unidos, de China, que está interesada en encabezar el acuerdo. La gran paradoja de esta retirada es que el TPP se pensó en inicio como una forma de contener a China comercial y económicamente a China. Sí. Es decir, realmente esta es la gran paradoja de esto. Y el TPP no debe verse simplemente como un acuerdo de aranceles, es muchísimo más complejo que eso, porque tiene toda una serie de regulaciones y de armonización de regulaciones comerciales en muchísimas áreas que van más allá del comercio de bienes, en propiedad intelectual, en compras gubernamentales, en cuestiones de medio ambiente, en cuestiones de laborales también. Es decir, hay toda una serie, es un paquete, y verlo exclusivamente desde el punto de vista del intercambio de bienes y de los aranceles es una visión muy limitada. Estados Unidos representaba aproximadamente el 60% del Producto Interno Bruto de todos los países que iban a comerciar con ellos en el Acuerdo Transpacífico. La salida de Estados Unidos le da una oportunidad a China. ¿Tú crees que con el tema Japón, China, es posible que haya algún tipo de entendimiento y que sobreviva ese acuerdo? Mira, cuando se abandonan espacios, los espacios se llenan de alguna manera. Sí. Entonces, puede haber un replanteamiento. Para Japón, por ejemplo, el TPP era muy importante porque de alguna manera institucionalizaba sus relaciones comerciales con Estados Unidos, que no siempre han sido muy armoniosas porque por cuestiones de la balanza comercial. Sí. Y obviamente es paradójico ver en la reunión de Davos hace algunas semanas al presidente de China defendiendo el libre comercio. El libre comercio, sí, estamos viviendo tiempos bastante... Si lo hubiéramos visto esto hace 10 años, hubieran dicho... No lo creeríamos. 5 años. Entonces, sí, China está bastante agresiva, y si Estados Unidos se vuelve una nación eminentemente proteccionista, desconociendo toda una serie de reglas, disposiciones institucionales del comercio internacional, es como los ríos, el comercio va a buscar su cauce por algún otro lado. Y China, obviamente, está dispuesta, o tendría intención de llenar esos espacios de una manera no igual, diferente, etcétera, pero los espacios se llenan en y política con la renuncia, por ejemplo, de Estados Unidos a este tipo de acuerdos y más la denuncia, por ejemplo, del NAFTA, ¿Estados Unidos se abocaría a aceptar las reglas de la Organización Mundial de Comercio? Bueno, con el NAFTA una cuestión fue el TPP, fue de una de las primeras, fue un memorándum administrativo, que generalmente cuando se firma un memorándum no tiene mucha cobertura. Debo decir que en estas 2 semanas hemos visto mucha teatralidad, firmando órdenes ejecutivas, y eso, que se hace todos los días. Sí. Entonces, y que pasaban desapercibidas muchísimas de ellas. Pero es parte de la teatralidad de Trump y de la... Con el NAFTA no ha habido nada, solamente retórica. En términos de órdenes ejecutivas y memorándum, etcétera, firmados en las 2 semanas y media, ha habido mucha retórica sobre el NAFTA. Sí. Pero no ha habido nada. Pero había una reunión programada para el 31 de enero en donde Donald Trump iba a conversar con el presidente de México, Peña Nieto, y luego iba a haber una conversación con el primer ministro de Canadá. Trudeau. Sí, Trudeau. Es decir, por eso ha habido retórica,
no ha habido acción legal. ¿Por qué? Porque a diferencia del TPP, el NAFTA es un acuerdo ratificado por el Congreso y renegociar el NAFTA implica una autorización del Congreso de los Estados Unidos. Y eso todavía no se ha dado y todavía no se ha pedido. Entonces, es todavía un elemento más de retórica, de esa si se quiere, estrategia de Trump de hablar, atacar, de ofender sin ningún tipo de decir gratuito a los mexicanos, porque sí, decirle vamos a construir la pared y ellos van a pagar. Ellos no lo saben, pero van a pagar. Entonces, es una actitud que obviamente no pero eso ayuda tiene un al diálogo. efecto, Iván, eso tiene un efecto inmediato sobre la inversión en México. El peso mexicano se ha devaluado, ha habido realmente un efecto negativo muy fuerte para la economía mexicana. Había inversiones previstas para México que se han anunciado que no se van a hacer. No, y entonces, obviamente, todo eso Trump lo considera como un triunfo suyo, obviamente está deteriorando a su vecino. Y si deteriora a su vecino, es decir, hay que ver la vinculación entre la economía mexicana y la economía estadounidense es muy fuerte. La vinculación y la interdependencia entre las cadenas de valor es muy fuerte. Y esos son elementos que no se pueden abolir de un plumazo. Entonces hay elementos muy importantes. Y México es el tercer socio económico de los Estados Unidos. Entonces, puede ser que Estados Unidos también se esté pegando un tiro en el pie. Así es. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Iván Ogando, director de Flaxo, República Dominicana, sobre las políticas económicas de Trump y los dominicanos. La balanza comercial de Estados Unidos con República Dominicana es positiva para Estados Unidos y negativa para la República Dominicana. La diferencia es de aproximadamente unos 3.000 millones de dólares, positiva para Estados Unidos. Claro, nosotros no somos una economía significativa, ni eso representa gran cosa para una economía como la norteamericana. Sin embargo, ha habido sectores en el país que han planteado que ha llegado probablemente la oportunidad. No hemos cumplido con las expectativas que teníamos del acuerdo, que ahora llegó tal vez el momento de negociar o renegociar el DERE-CAFTA. Obvio, eso hay que hacerlo con Centroamérica. Centroamérica parece que no está interesado en eso, entonces, ¿qué nos queda? Mira, realmente, si analizamos el DERE-CAFTA desde el punto de vista de las exportaciones de bienes de la República Dominicana hacia el mercado de los Estados Unidos, República Dominicana está exportando en el 2016 la misma suma que exportaba en el 2005. Es decir, y eso no es culpa del acuerdo de libre comercio, eso es culpa realmente de que la economía dominicana no ha desarrollado realmente una competitividad que le permita ser más eficiente en sus exportaciones de bienes. Tendríamos que ver servicios, las estadísticas de servicios no están muy actualizadas y siempre son un poco, pero tendríamos que ver servicios. Pero en términos de bienes, la República Dominicana, las exportaciones de República Dominicana hacia los Estados Unidos están estancadas. E incluso antes del DERE-CAFTA, logramos tener, de acuerdo a cifras del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, logramos tener superávit comercial con Estados Unidos antes del DERE-CAFTA. Ahora bien, renegociar un acuerdo de libre comercio. Sí, en teoría uno puede porque los tiempos cambian, se adaptan, hay que introducir nuevos elementos que no estaban cuando se negoció, que es el caso del NAFTA, que se habla que, mira, el comercio electrónico no estaba en el 94, hay que poner... Y sí, en el caso del DERE-CAFTA es un acuerdo moderno, de tercera generación, avanzado, donde se cubrieron casi todo el espectro comercial que existe de los temas y de las disciplinas comerciales. Ahora bien, renegociar el DERE-CAFTA, ¿sobre qué base? Sobre la base de que a mí no me está yendo bien. No me va bien, no he cumplido, no tengo una competitividad suficiente. Yo creo que faltan argumentos, es decir, no estoy diciendo que el deseo
que tienen sectores productivos de República Dominicana no sea legítimo, sí, porque bueno, pero ahora en términos de la viabilidad de esto y este argumento de que a mí no me va bien y yo quiero renegociar, me parece un poco viable, poco factible, y sobre todo dentro de una lógica que Trump está imponiendo, que es Estados Unidos primero. Si Estados Unidos primero, si le está yendo bien a Estados Unidos con el DERE-CAFTA, ¿cuál es la motivación de Estados Unidos para negociar? ¿Cuál es el peso que tiene la República Dominicana, la carta que tiene la República Dominicana para, de alguna manera, convencer a los Estados Unidos de sentarse en la mesa? Que el proceso es largo, porque primero también hay que pedir autorización del Congreso, del Congreso norteamericano, para sentarse a negociar. Y nadie negocia para quedar peor. ¿Y tú crees que en estos acuerdos de libre comercio se toman en cuenta factores sociopolíticos, por ejemplo, lograr que un país tenga más estabilidad y que resuelva ciertos problemas de productividad y para que haya menos migración, por ejemplo, o para que se den determinadas condiciones? Definitivamente, en otras administraciones, pero no en la lógica Trump. Es decir, lo que dices es perfectamente, sí, es muy acertado. Pero en la lógica Trump, no. Es decir, en la medida que él asfixia a México, que es su vecino, su tercer socio, es decir, la lógica es Estados Unidos primero, y Estados Unidos segundo, y lo que quede de Estados Unidos también. Entonces, dentro de esa lógica, realmente las consideraciones políticas, y ya Trump ha dicho que la política exterior de Estados Unidos no está para cambiar regímenes de otros países, no está para... Entonces, se va a Estados Unidos va a retroceder en todo lo que es su protagonismo a nivel mundial. Obviamente ese es el discurso de Trump. Hay que ver lo que dice el sistema y la institucionalidad. Por ejemplo, ayer yo leía que se está considerando a Elliot Abrams como el segundo en el Departamento de Estado. Elliot Abrams, no sé si tú recordarás, sirvió en la administración Reagan y estuvo involucrado en la cuestión de Irán-Contras. Y fue perdonado en la administración de Bush padre por su vinculación. Pero es un tipo que sí es un neoconservador, defensor de la intervención y de la incidencia de Estados Unidos en los procesos políticos a nivel mundial. Entonces, y fue crítico de Trump en ese sentido. Entonces, el sistema y la institucionalidad norteamericana del establishment también tiene sus prioridades que pueden chocar con lo de Trump. Pero ya lo dijo Donald Trump en el discurso de toma de posesión el 20 de enero. Primero Estados Unidos, segundo Estados Unidos y tercero Estados Unidos. Es decir, él está pensando exclusivamente en la sociedad norteamericana, particularmente el empleo, la productividad, las obras de infraestructura y facilitar las actividades a las industrias norteamericanas fundamentalmente. Luego, por eso se toman unas medidas de flexibilización burocrática para facilitar el retorno de capitales norteamericanos, por ejemplo. Y eso afecta a la República Dominicana. Sí. ¿De qué modo puede generarnos a nosotros esto? Bueno, en caso de que Trump cumpla con su intención de reducir el impuesto corporativo, reducirlo de un 35 a un 15%, por ejemplo, eso puede ser un desincentivo o un incentivo para empresas de los Estados Unidos que iban a invertir en el exterior, República Dominicana, México, cualquier otro sitio, inviertan en Estados Unidos mejor. Entonces, ahí puede haber una reducción de las inversiones norteamericanas, o podría haber, en teoría, una reducción de las inversiones norteamericanas a nivel internacional, y habría que ver cómo eso podría afectar las inversiones de Estados Unidos en República Dominicana, que Estados Unidos está entre los primeros inversionistas extranjeros, pero no es el primero. No es el primero. En República Dominicana. Entonces, ahí podría haber un elemento. Hay otros elementos también que a mediano o largo plazo pueden afectar también a la República Dominicana. La posición de Trump en términos de quitar regulaciones medioambientales,
no ratificar el Acuerdo de París, y todo eso. En el mediano largo plazo, el calentamiento global va a afectar sobre todo a los países que tienen el turismo como su principal fuente de ingreso. Y eso también implica que muchas empresas transnacionales que invierten fuera de Estados Unidos precisamente para evitar las regulaciones medioambientales de Estados Unidos, si hay una flexibilización de esas regulaciones, entonces van a invertir en ¿Cuáles son las Estados grandes inversiones de Estados Unidos en República Dominicana? Nosotros tenemos Canadá con inversiones en Barry, Pueblo Viejo. Tenemos México con fuertes inversiones en el ámbito turístico, por ejemplo. Tenemos Brasil, que tiene también inversiones en República Dominicana. Pero uno siente como que las inversiones norteamericanas, por las regulaciones que existen, por ejemplo, una inversión norteamericana está sujeta a investigación y no puede pagar soborno, no puede, hay una serie de cosas que están limitados. Si se eliminan alguna de esas regulaciones, ¿no favorecería, por ejemplo? Bueno, todo depende, porque van a haber regulaciones que podrían favorecer a esto. Pero también, como dije anteriormente, si hay una flexibilización de las regulaciones en términos de los impuestos, una reducción de los impuestos, una reducción de todos los elementos de regulaciones medioambientales, por ejemplo, e incluso regulaciones laborales, van a preferir quedarse en Estados Unidos. Yeah. Todo depende del balance que pueda haber en estos aspectos. Otro elemento, Trump se ha propuesto en principio, aparentemente, desmontar todo el legado de Obama. Sí. Entonces, políticas sociales, política económica, sociales, negociaciones, por ejemplo, la derogación de unas regulaciones financieras que se establecieron en el 2009 como para que no se repita la otra crisis del 2008. Y realmente la afirmación de Trump diciendo: yo tengo amigos que quieren tomar prestado y no pueden por las regulaciones. Sí. Bueno, creo que es un poco desafortunada. Eso tengo amigos. Sí, es decir, no. Y eso también, obviamente, uno de los elementos que va más influir en República Dominicana es la política migratoria. La política migratoria. Yo quiero que de ese tema hablemos en nuestro último segmento, que lo vamos a hacer en un momento, con Iván Ogando, director de Flaxo, República Dominicana. Las primeras políticas migratorias anunciadas por Donald Trump, Iván, han creado un temor muy grande. Y eso, obviamente, en una economía como República Dominicana, que tiene unos 5.000 millones de dólares de remesas del exterior, la mayor parte de ello, cerca del 70%, procedente de los Estados Unidos, esto genera un temor muy grande y va a generar una disminución en las remesas. ¿Te parece? ¿Es posible? No, definitivamente. Creo que es uno de los aspectos donde más puede evidenciarse el impacto de una presidencia de Trump en el país. Primero, bueno, la gran cantidad de dominicanos que tenemos, no sé exactamente la cifra de dominicanos ilegales que pueda haber, pero no tan solo son dominicanos ilegales, el hecho de que un ciudadano dominicano que tenga una residencia y cometa algún delito, por ejemplo, puede de alguna manera ser repatriado. Entonces, el espectro es bastante amplio y obviamente eso tiene un componente humano, porque muchas de estas personas, bueno, emigraron hace años, tienen una vida establecida allá, vienen a República Dominicana. ¿Cuál es la capacidad de la economía y la sociedad dominicana para absorber estas personas? La dependencia que hay en términos de los ingresos de remesas, que podemos criticarlo o no, que las remesas han de alguna manera propiciado o estimulado la vagancia y la falta de iniciativas, etcétera, etcétera. Eso es otro tema. Pero efectivamente hay una alta dependencia, y eso pasa por un drama humano también. Y
Es decir, obviamente el miedo, pero no salir a la calle, no ir al supermercado. Hay otro elemento, Sí. Fausto, también estamos viéndolo a los dominicanos, pero también a los haitianos. Es decir, la repatriación de muchos, de cientos, no sabemos, miles de haitianos también a Haití. Eso también impone una presión política y social a Haití. Y nosotros, como los vecinos de Haití, Sí, nos concierne eso. también. Un momento en que hay un nuevo gobierno haitiano, que creo que hay una buena disposición de colaborar, la repatriación de miles de haitianos que emigraron después del terremoto, por ejemplo, y que le dieron cabida después del terremoto, Haití implica también una presión adicional política, económica en ese país que nos afecta directamente, querámoslo o no, porque compartimos una isla y es un elemento que está ahí. Y sobre eso no hay forma de actuar, es decir, en términos de los ingresos que obtiene República Dominicana y tomando en cuenta que es el mayor monto, el procedente de Estados Unidos en la parte de las remesas, es muy poco lo que se puede hacer. Y las opciones también que tienen los dominicanos. Yo recuerdo que en los 80 tengo un amigo que le negaron 2 veces la visa americana y dijo, plan B, Madrid. Y se fue a Madrid y se estableció como ingeniero en Madrid y ha sido sumamente exitoso en Madrid. Pero ya el plan B no es una opción en República Dominicana para los dominicanos. Entonces, ¿cuáles son los destinos? Luego, bueno, Canadá se puede volver un destino todavía mucho más atractivo para muchos dominicanos que ya están emigrando a Canadá, pero la migración a Canadá es mucho más selectiva en términos de profesionales. Ya con una Ellos tienen unos etcétera. Procedimientos muy claramente definidos del tipo de migrantes que necesitan. Exacto. Entonces, sí hay elementos para preocuparse y empezar desde ahora a tratar de formular alternativas de políticas públicas que puedan de alguna manera preparar al país y a la economía de un posible impacto del regreso desproporcionado de muchos dominicanos. ¿Y no te parece que estamos a la expectativa de nuevas medidas u órdenes ejecutivas relacionadas con precisamente ya no lo de los 7 países de árabes, sino con los países, por ejemplo, de América Latina, decisiones sobre migración mexicana y de América Latina y América Central? Claro, por ejemplo, a los argentinos le quitaron lo sacaron del waiver de permitir entrada libre. Exacto, y también de hacer una especie de procedimiento rápido para entrar a los Estados Unidos. Argentina salió. Va a haber otras implicaciones. Otro elemento importante, por ejemplo, hay muchos dominicanos residentes en Estados Unidos, pero que viven aquí. Y al momento en que creen que pueden viajar cada 6 meses y ponchar el pasaporte y decir, esas personas que son residentes en Estados Unidos y viven fuera, pero no están pagando impuestos en Estados Unidos, son sujetos de que le quiten la residencia. Así es. Entonces, hay muchísimas otras implicaciones y la verdad es que todos los días, en las últimas 2 semanas, uno se levanta y pone las noticias. ¿Cuál es lo nuevo? ¿Qué es lo que hay ahora? ¿Cuál es lo nuevo? ¿Qué es lo...? Sí. Y sí, creo que habrá otros elementos, pero hay elementos también institucionales. Por ejemplo, la prohibición de los 7 países, que un juez federal republicano, por ejemplo, obstruyó. Es decir, en Estados Unidos las instituciones funcionan. Entonces hay un balance y un peso y un contrapeso de las instituciones y obviamente muchos estamos apostando porque ese mecanismo de peso y contrapeso que de alguna manera limita la amplia gama de poderes que puede tener el presidente del Ejecutivo norteamericano, que actúe en peso y en contrapeso. Así es. Obando, muchas gracias, Iván, por aceptar esta conversación, por aportarnos todos estos elementos que nos ayudan a entender lo que está ocurriendo ahora y lo que va a seguir ocurriendo en estas relaciones bilaterales de República Dominicana con Estados Unidos. Ya veremos qué pasa con la designación del nuevo embajador, etcétera, y las relaciones multilaterales con el conjunto de los países de América Latina. No parece que América Latina vaya a representar alguna preocupación para la administración Trump. Hasta ahora no hay indicios de políticas, a menos que no sean las que están directamente dirigidas, que son terribles para México.
Muchas gracias, Muchas gracias. Iván Ogando, y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo.